El lunes por la mañana de marzo, un Porsche 356 quemado ocupaba el centro de la sala de subastas de Valeria Moncada, al este de Madrid. El chasis torcido, el habitáculo reducido a ceniza, la placa de identificación fundida más allá de toda lectura. Precio de salida, 200 euros. 72 coleccionistas llenaban la sala. Ninguno levantó la mano. Pasaron junto a él como se pasa junto a algo que ya está muerto. Solo un hombre se detuvo. 29 años, camisa de franela, el motor de su furgoneta todavía tibio después de 3 horas de carretera para llegar a tiempo. Se plantó frente a aquel destrozo durante exactamente 15 segundos y no dijo nada. Luego levantó la mano. No vas a creer lo que vio dentro de aquella chatarra que 72 expertos ya habían descartado. El edificio de subastas Moncada y seguía. En las afueras de Madrid era el tipo de lugar diseñado para que ciertas personas se sintieran cómodas y todos los demás se sintieran fuera de lugar. Los suelos de hormigón pulido con brillo de espejo. La iluminación ámbar cálida de los vestíbulos de hoteles caros. Las sillas plegables acolchadas que costaban más por unidad de lo que la mayoría de la gente gastaba en comidas de toda una semana. Valeria Moncada se movía por el espacio como siempre lo hacía. Sin prisas, vestía con precisión quirúrgica. Chaqueta carbón sobre pantalones de lana gris pizarra, un anillo fino en la mano derecha, su cabello oscuro recogido con la pulcritud que solo se logra con años de práctica. Llevaba 11 años dirigiendo la casa. Conocía su sala. Conocía a sus compradores. Cuando el catálogo llegó al lote 47, el Porsche calcinado recuperado de un almacén en Alicante, ya sabía que era un relleno. El tipo de lastre que mueve rápido y olvidas más rápido. Su tasador, Ricardo Peña, había visto unas fotos 3 semanas antes y había dictado sentencias sin levantarse de su escritorio. Porsche 356 de 1963, daños graves por incendio, valor recuperable nulo, véndase como chatarra y cierre el expediente. Valeria había fijado la salida en 200 euros, no porque creyera que alguien pujaría, sino porque el papeleo exigía una cifra. Don Federico Hidalgo, sentado en la tercera fila con su traje azul marino y su reloj suizo y sus 30 años coleccionando deportivos europeos, se inclinó hacia su asistente cuando sacaron el lote y dijo, en voz lo suficientemente baja para que sonara discreta, que aquello no era más que hierro achicharrado y que no pagaría ni a un mecánico para que se lo llevara. La sala sintió sin decir nada. Tomás Arenas había conducido hasta Madrid desde su taller al sur de la ciudad, un hueco de un solo elevador que se escondía detrás de una gasolinera clausurada en una calle a la que el dinero del desarrollo aún no había llegado. Llevaba despierto desde las 2:30 de la madrugada. La noche anterior había estado hojeando el catálogo de la subasta en una tableta agrietada apoyada contra su caja de herramientas. Había estado a punto de pasar de largo del lote 47, como luego harían todos los demás, pero algo lo detuvo. La foto era mala, subexpuesta, tomada en un ángulo que comprimía las dimensiones del coche. Pero Tomás había aprendido a leer los coches como otros niños aprenden a leer palabras. Su padre, operario de pintura en la fábrica de Porsche en Stuttgart, había llevado a Tomás de niño por la planta de producción los sábados y le había enseñado a identificar modelos solo por la proporción, por el ángulo de la línea del techo, por la relación entre la distancia entre ejes y la anchura de la carrocería. De pie frente a la foto del catálogo a las 2 de la madrugada, Tomás notó algo que no debería estar ahí. El pilar A, la columna estructural en la esquina delantera del techo, se inclinaba hacia atrás en un ángulo más pronunciado que cualquier 356 que hubiera visto jamás. La distancia entre ejes, incluso comprimida por la mala fotografía, parecía más corta. Abrió un mensaje para Anselmo Herrera, un viejo compañero de su padre en Stuttgart, un artesano jubilado de 71 años que había pasado 42 años dando forma a paneles de aluminio a mano en la planta de prototipos. Escribió. ¿Trabajaste alguna vez en los Carrera GT originales? Anselmo respondió a las 3 de la madrugada, como si tampoco hubiera estado durmiendo. Mis manos moldearon 9 de los 15. ¿Por qué? Tomás no respondió. Dejó la chaqueta de luna junto a la puerta para la mañana, puso el despertador a las 4:30 y se quedó en la oscuridad con los ojos abiertos. Luna tenía 6 años desde octubre y había desarrollado la costumbre de hacer preguntas que pesaban más de lo que ella sabía. Cuando Tomás la abrochó en el asiento trasero a las 5:15 de esa mañana, su conejo de peluche de tela gris que su madre había comprado la semana antes de morir, ahora hace 3 años, metido bajo un brazo, ella lo miró hacia arriba con la franqueza práctica que los niños usan antes de que el mundo les enseñe a suavizar las cosas y le preguntó qué iban a comprar. Tomás le dijo que aún no estaba seguro. Quizá nada, dijo. Quizá todo. Ella lo consideró un momento,
lo aceptó como aceptaba la mayoría de sus respuestas, y se durmió contra la ventanilla antes de que llegaran a la autovía. Tomás condujo en silencio, las dos manos en el volante, la calefacción encendida contra el frío de marzo, la foto del catálogo aún abierta en su memoria. Había trabajado 4 años en la división de restauración de Porsche en Stuttgart antes de mudarse a España. 4 años en una habitación con 9 personas cuyo único propósito era recuperar, verificar y restaurar los ejemplares más antiguos supervivientes de la historia de la marca. Había aprendido en esa sala que lo más peligroso que una persona puede llevar a un juicio es la suposición de que ya sabe lo que está mirando. También había aprendido algo más simple y más difícil de enseñar. Que el aluminio original, conformado a mano y acabado a mano, llevaba una frecuencia de detalle superficial que el metal estampado simplemente no podía replicar. Se sentía diferente. Sonaba diferente si lo golpeabas. Y con la luz adecuada, se veía diferente. No glamuroso, no perfecto, sino inconfundible, irreversiblemente humano. Cuando sacaron el lote a la luz, y Valeria Moncada leyó la descripción, y la sala permaneció en silencio, y los segundos se alargaron, y nadie se movió, Tomás levantó la mano. Pagó 200 euros. Firmó el recibo en una mesa lateral mientras Valeria lo observaba desde el borde de la sala, anotando su camisa de franela y su furgoneta visible a través de las puertas de cristal, y la niña en el asiento trasero pegando la cara a la ventanilla. No le dijo nada. Regresó al podio para el lote 48, un Ferrarino de 1973 que resultó considerablemente más interesante para todos los presentes. La carcasa quemada se cargó en un remolque que Iván Fuentes había aparcado en la entrada de servicio, y Tomás condujo hacia el sur bajo la gris media mañana con lo que acababa de comprar traqueteando suavemente detrás. Luna, ¿ahora despierta?, preguntó si el coche estaba triste. Tomás le dijo que había estado esperando mucho tiempo. Dijo que a veces las cosas esperan más de lo que deberían. Luna apretó su conejo contra el cristal de la ventanilla, miró la forma ennegrecida en el remolque, y no dijo nada más durante el resto del trayecto. El taller en la zona sur tenía luces fluorescentes que Tomás había sustituido 2 años atrás por paneles halógenos de 5000 Kelvin, no por ambiente, sino por precisión. El tipo de luz que muestra las superficies metálicas como realmente son, no como el ojo quiere que sean. Metió el coche en el centro del hueco sobre una plataforma rodante, lo colocó bajo las lámparas, e hizo algo que Iván encontró difícil de ver. Se sentó en un cubo volcado a 1,5 metros de distancia, y simplemente lo miró durante 5 minutos enteros sin tocar nada. Iván se quedó cerca de la pared con los brazos cruzados, como siempre se quedaba cuando Tomás estaba descifrando algo que él aún no entendía. Conocía a Tomás desde que ambos tenían 22 años y trabajaban en talleres distintos al otro lado de la ciudad, y había aprendido a lo largo de esos años que los silencios de Tomás no eran silencios de incertidumbre. Eran los silencios de alguien que atraviesa un proceso interior sistemático que finalmente produciría una conclusión que Iván no había anticipado. Luna bajó del piso de arriba con su carpeta de deberes y se instaló en el banco de trabajo con un lápiz, y el taller estaba en silencio excepto por el zumbido de la calefacción y el sonido de una niña de 6 años haciendo sus tablas de multiplicar. Entonces Tomás se levantó, se puso unos guantes de algodón, y comenzó. Lo que encontró en las 3 horas siguientes desmontó todas las suposiciones que la sala de subastas Moncada se había llevado aquella mañana. Lo primero que midió fue la distancia entre ejes, la distancia entre los centros de los ejes delantero y trasero, con una cinta métrica de acero y un trozo de tiza. La cifra que obtuvo fue 2180 milímetros. Lo midió 2 veces. Un Porsche 356 normal tenía una distancia entre ejes de 2100 milímetros. La diferencia no era producto de los daños del incendio ni de una deformación estructural. El chasis estaba intacto. La cifra era la cifra original. Pertenecía a un coche más largo. Concretamente, pertenecía al chasis del 356 Carrera GT, la plataforma de competición que Porsche construyó en cantidades muy limitadas entre 1959 y 1963, con una batalla alargada para albergar el motor de 4 levas diseñado por Ernst Fuhrmann. Luego cogió una rasqueta de hoja única y retiró una pequeña sección de ceniza del panel trasero, trabajando en un cuadrado de 7 centímetros, yendo despacio. Lo que apareció debajo de la ceniza era aluminio. Aluminio conformado a mano, que llevaba las marcas diminutas y uniformemente espaciadas que indicaban que había sido moldeado sobre una forma redondeada por un artesano que trabajaba con un martillo en un ritmo tan practicado que dejaba una superficie que parecía perfecta a 1 metro de distancia y completamente, hermosamente hecha a mano a 7 centímetros. Se agachó en la esquina delantera y estudió el pilar de perfil. Se inclinaba hacia atrás en un ángulo que ningún 356 normal había usado nunca.
Era el ángulo de la carrocería de competición, la variante carrera GT que Porsche había encargado a carroceros especializados para las carreras de larga distancia. Se metió debajo del coche con una linterna. El chasis era de construcción tubular de acero de sección pequeña, no la estructura de largueros prensados más ancha de los 356 estándar, sino la celosía estrecha y elegante del chasis original del 356 Carrera GT. Salió y se quedó muy quieto un momento. Luego se movió al cortafuegos, la partición de acero entre el compartimento del motor y el habitáculo, y comenzó a retirar depósitos de carbón con un cepillo de latón fino, trabajando en pequeños círculos, paciente y metódico, hasta que el cepillo encontró el borde de caracteres estampados en el propio acero. Trabajó durante 40 minutos. Cuando se apartó, lo que era visible en el cortafuegos, parcialmente oscurecido pero legible para cualquiera que supiera lo que buscaba, era una secuencia, 356 diagonal 4 barra diagonal GT barra diagonal 008 barra diagonal A. La designación del chasis, la especificación de competición, y el número 008. Se fabricaron 15 Porsche 356 Carrera GT de competición entre 1959 y 1963. El número 008 era la designación de un coche que había sido documentado en los 1.000 kilómetros de Nürburgring de 1960 y no había aparecido en ningún registro verificado desde 1976. Durante 48 años, todos los que se preocupaban por estas cosas en el mundo del coleccionismo Porsche asumieron que había sido destruido o enterrado tan profundamente en manos privadas que era como si lo estuviera. Nadie había considerado la posibilidad de que estuviera en un almacén en Alicante, cubierto por 48 años de anonimato y 3 años de daños por incendio, esperando a que alguien midiera su distancia entre ejes con una cinta métrica de acero. Tomás llamó a Anselmo Herrera a las 11 de esa noche. En Stuttgart eran las 11 también. Anselmo descolgó en el segundo tono. Tomás dijo: ¿recuerda el chasis 008? Hubo un silencio en la línea que duró lo suficiente para que Tomás comprobara que la llamada seguía conectada. Luego oyó al viejo exhalar lentamente, la exhalación particular de alguien que deja algo que ha estado cargando durante mucho tiempo, y decir muy bajito: Dios mío. Los 5 días siguientes fueron el tipo de trabajo para el que Tomás había sido entrenado y que no había hecho a esta escala desde que dejó Stuttgart. Empezaba a las 5 de cada mañana y terminaba cuando Luna se dormía en la esquina del taller en una cama plegable que había instalado exactamente para ese propósito. Su conejo sobre el pecho, sus deberes hechos con lápiz en el banco de trabajo. El desmontaje era conservador. No estaba reconstruyendo el coche. Lo estaba descubriendo como un arqueólogo retira tierra en lugar de excavar. Usaba aire comprimido a baja presión, cepillos de cerdas naturales y un limpiador especial para aluminio que se había traído de Alemania hacía 6 años y racionaba con cuidado desde entonces. No usaba decapante de pintura. No usaba ácidos. No usaba nada que pudiera alterar o consumir el registro superficial del metal. Trabajaba con la misma quietud deliberada que usaba para todo lo que importaba. Y cuando Iván llegaba por las mañanas, encontraba el taller ya iluminado y a Tomás ya agachado junto al coche en el círculo de una lámpara de trabajo moviendo el cepillo en arcos cuidadosos no más anchos que su mano. Día a día, la forma real del coche emergió de la ceniza. Los cuartos traseros, que habían estado protegidos de lo peor del incendio del compartimento del motor por el volumen de la estructura del habitáculo, aparecieron en condiciones excepcionales. La superficie de aluminio limpia, el martillado manual claramente visible, el contorno específico de la saga del Carrera GT inconfundible una vez que se eliminó el hollín que lo oscurecía. El capó era una historia más difícil. El fuego había empezado en algún lugar debajo de él, y el calor había sido más concentrado allí, pero incluso los paneles deformados conservaban en su estructura subyacente la evidencia que Tomás necesitaba. No buscaba perfección, buscaba origen. El bloque del motor en sí mismo estaba irrecuperable, fusionado y agrietado por el calor extremo, pero Tomás no necesitaba el motor para establecer la identidad del coche. Al segundo día, mientras documentaba el bloque antes de apartarlo, encontró 2 dígitos aún legibles en la fundición en un hueco protegido, 0 y 8, consistentes con los 2 últimos caracteres del chasis 008. Los fotografió desde 4 ángulos y no le dijo nada a Iván, que estaba mirando, hasta que hizo los cálculos 2 veces en su cabeza y estuvo seguro de que la posición de los dígitos en la fundición coincidía con la convención de numeración de Porsche para la serie Carrera GT. Al tercer día, realizó una videollamada con Anselmo Herrera, sosteniendo la cámara de su teléfono sobre cada detalle superficial que el viejo pedía ver. Anselmo lo dirigía con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que buscaba y por qué.
Le pidió que fuera al borde trasero de la aleta derecha. Allí, Anselmo señaló un contorno elevado específico, una ligera curva hacia afuera, tan sutil que una persona que no supiera que estaba allí no la notaría, pero tan distintiva que la persona que la puso allí la reconocería el resto de su vida. No servía para ningún propósito aerodinámico ni estructural. Existía porque el artesano que había martilleado ese panel hasta darle forma en una tarde particular de 1961 había tomado una decisión de fracción de milímetro con su martillo al final de un largo día, un pequeño ajuste improvisado que se había convertido, para cuando el panel se colocó, simplemente en parte del coche. Anselmo dijo, con una voz que se había vuelto muy quieta. Yo hice esa curva. Tenía la mano derecha ampollada esa semana por el día anterior. Lo recuerdo porque lo pensé cada vez que agarraba el martillo durante los 3 días siguientes. Tomás le preguntó si estaba seguro. Anselmo dijo que tenía 71 años y que la memoria de sus propias manos era lo único que no había perdido. Al quinto día, Tomás terminó de limpiar el cortafuegos y confirmó la marca completa del chasis. Esa misma noche, redactó un correo electrónico a la doctora Jimena Olmedo, directora de la Fundación Porsche Clásico, adjuntando 47 fotografías y un relato escrito de cada medición, análisis de material y detalle de identificación que había documentado durante 5 días y 4 noches. Lo envió a las 2:14 de la madrugada. Luego se sentó en el suelo de cemento de su taller junto a la carrocería lentamente revelada del Porsche 356 Carrera GT más importante del mundo, se comió un bocadillo y pensó en su padre. Entre el día quinto y el día 10º, Tomás también tuvo que gestionar el papeleo. En la mañana del día sexto, llegó una carta del bufete que representaba Subastas Moncada. Papel con membrete oficial, lenguaje cuidadoso, el tono de un documento escrito para establecer una posición sin afirmarla directamente. La sustancia era esta: el lote se había vendido bajo los términos descritos como está, sin garantía de procedencia, y si el vehículo resultara tener una identidad materialmente diferente a la descrita en el catálogo, la casa de subastas se reservaba el derecho a solicitar una revisión de los términos de la transacción. La carta no decía la palabra fraude. No hacía falta. Tomás la leyó 2 veces. La metió en el cajón debajo de su banco de trabajo y volvió a limpiar aluminio. Al día octavo, llegó una segunda carta de un bufete diferente que representaba a don Federico Hidalgo, planteando preguntas sobre asimetría de información en el momento de la puja. Tomás la leyó una vez, la añadió al cajón con la primera, y no dijo nada a nadie excepto a Iván, que sugirió que llamara a alguien con un título de abogado. Tomás dijo que el coche era la respuesta a ambas cartas, y que prefería dejar que el coche hablara por sí solo. La lógica era correcta. Había pagado el precio de salida bajo los mismos términos disponibles para cada persona en aquella sala. No había obtenido ninguna información que se hubiera ocultado a los otros postores. Simplemente había leído lo que estaba ahí para ser leído por cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. Para cuando llegó la respuesta de la doctora Jimena Olmedo 6 días después, la situación ya había comenzado a moverse de maneras que Tomás no había controlado del todo. Iván Fuentes, que había estado presente durante la mayor parte del trabajo y que tenía un teléfono con cámara y una tendencia a la documentación que Tomás toleraba porque Iván era insustituible en todo lo demás, había publicado un video de 6 segundos sin título, solo la imagen del coche bajo las luces halógenas después de la limpieza. La carrocería de aluminio brillando suavemente dorada. La silueta del Carrera GT inconfundible para quien la conociera. No había identificado el coche. No había dicho nada en absoluto. En 6 horas, el video había sido visto 2 millones de veces, compartido extensamente en comunidades de coleccionistas, e identificado por al menos 4 especialistas de Porsche que dejaron mensajes urgentes y cada vez más frenéticos en la línea del taller de Tomás, que Tomás no devolvió. El ruido también llegó a Valeria Moncada a través de un intermediario llamado Marcelo Rey, que la llamó a su despacho y preguntó, en un tono cuidadosamente calculado para sonar casual, si tenía alguna preocupación sobre el manejo del lote 47. Valeria le dijo que la venta estaba completa bajo los términos estándar y que no tenía ninguna preocupación. Después de colgar, miró la fotografía en su pantalla durante mucho tiempo. Tenía la tasación de Ricardo Peña en sus archivos. Porsche 356, daños por incendio, valor recuperable nulo. Había confiado en esa tasación porque había confiado en Ricardo Peña durante 15 años. No había ido ella misma al almacén de Alicante. Tenía otros 9 lotes que gestionar ese trimestre y el coche quemado le había parecido el menor de todos. El silencio que mantuvo después de mirar aquella fotografía fue el silencio particular de alguien que ha empezado a comprender la geometría completa de lo que se equivocó. Don Federico Hidalgo llegó al taller de Tomás en la tarde del día sexto, solo excepto por su chofer,
con un abrigo negro y moviéndose con la autoridad suave y sin esfuerzo de un hombre que rara vez en su vida adulta se había encontrado con una situación que el dinero no pudiera resolver. Se quedó justo dentro de la puerta del taller y miró el coche durante 30 segundos, el tiempo suficiente para que Tomás observara que no era la mirada desdeñosa que le había dado en Madrid, sino algo más cuidadoso, más reacio. Luego dijo que estaba dispuesto a ofrecer 100.000 euros, sin necesidad de verificación, transacción completada esa misma tarde. Tomás sostenía un trapo de limpieza de aluminio y no lo soltó. Dijo que el coche no estaba en venta. Don Federico subió la oferta a 200.000. Tomás dijo lo mismo. Don Federico miró a su alrededor, el taller de un solo hueco, el desagüe agrietado del suelo, la cama plegable en la esquina con un conejo de peluche infantil encima, y dijo que 200.000 euros era una cifra seria para un taller como aquel. Tomás se volvió y lo miró con el tipo de firmeza que es más difícil de mantener que el enfado, y dijo que don Federico se había plantado a menos de 1 metro de este coche en Madrid y había decidido que no valía nada, y que la decisión ya se había tomado y la transacción ya se había completado, y que era bienvenido a marcharse. Don Federico no estaba acostumbrado a que lo despacharan hombres con camisa de franela en talleres de un solo hueco, pero tenía suficiente experiencia con cierta calidad de negativa para reconocer que esta en particular no era negociable. Se fue. Luna, que había estado mirando desde las escaleras del piso de arriba con su conejo, le preguntó a su padre quién era ese señor. Tomás dijo que era alguien que había aprendido demasiado tarde a mirar con más cuidado. Luna sintió como si esto lo explicara todo, que en cierto sentido era así. La doctora Jimena Olmedo llegó al 9º día con 2 asistentes, un espectrógrafo portátil y un juego de planos de construcción originales que habían estado en los archivos de Porsche desde 1961. Trabajó durante 4 horas y 20 minutos sin hablar con Tomás salvo para pedirle que sostuviera una fuente de luz en ángulos concretos y que confirmara ciertas medidas. Sus 2 asistentes fotografiaron todo. Tomás se sentó en su cubo volcado y miró y no hizo preguntas. Cuando la doctora Olmedo finalmente se quitó los guantes, se enderezó y lo miró, su expresión era la cara profesional y controlada de alguien que está gestionando una cantidad muy grande de información a la vez. Le dijo que entendía lo que aquello significaba. Le dijo que necesitaba 48 horas para completar la documentación. Le dijo que no hiciera declaraciones públicas. Tomás dijo que no había hecho ninguna hasta ahora. Ella dijo que era consciente de ello y que esa era una de las razones por las que estaba allí. Se fue con sus asistentes y su equipo, y el taller se quedó muy silencioso después de que se marcharan. Iván, que había estado sentado en un taburete en la esquina con los brazos cruzados durante las 4 horas enteras, exhaló lentamente y no dijo nada durante un rato. Luego dijo: Tomás. Y Tomás dijo: Lo sé. Luna bajó del piso de arriba con 2 tazas de chocolate instantáneo, una para cada uno, las dejó en el banco de trabajo y volvió a subir a ver la televisión. Iván cogió su taza, miró el coche y negó con la cabeza lentamente, como hace la gente cuando se ha quedado sin palabras para algo. En la mañana del día 10, Anselmo Herrera llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas en un billete de ida desde Stuttgart, empujando una pequeña maleta con ruedas a través de la puerta de llegadas con la lentitud deliberada de un hombre de 71 años para quien los aeropuertos nunca habían resultado cómodos. Tomás no le había pedido que viniera. Nadie lo había hecho. El viejo había reservado el vuelo 2 días después de su videollamada sin avisar y había enviado un solo mensaje que decía: Voy a verlo. Tomás estaba en la zona de llegadas y lo vio atravesar las puertas de cristal y pensó en cómo la persona que había dado forma a los paneles de este coche hacía 62 años había cruzado ahora el continente por su cuenta y sin invitación porque la idea de no volver a ver el coche con sus propios ojos no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Anselmo le dio la mano a Tomás del modo en que los hombres de su generación daban la mano, con las dos, breve, sostenida. ¿El aluminio está en buen estado?, preguntó. Sí, dijo Tomás. Bien. Y cogió su maleta y eso fue la suma total del sentimiento que ninguno de los dos expresó sobre la situación durante el resto del viaje de vuelta a Madrid. Valeria Moncada llegó al taller el día 13, y llegó sola. Sin abogado, sin asistente, sin la autoridad estructurada de la casa de subastas enmarcando su presencia. Aparcó un sedán gris oscuro en la calle, entró, se quedó cerca de la entrada y miró el coche durante mucho tiempo sin hablar. La carrocería de aluminio estaba ahora completamente limpia. La silueta del Carrera GT visible en su totalidad, el techo bajo, las anchas aletas traseras, la cola comprimida, la elegancia particular de una carrocería hecha a mano que no había sido diseñada para ser bella de manera convencional, sino para ser rápida, y que había terminado siendo ambas cosas. Valeria lo miró con una expresión que Tomás reconoció.
No como duelo exactamente, sino como la experiencia privada y específica de comprender un error en toda su dimensión. Dijo, finalmente, que se lo había vendido por 200 euros. Tomás dijo que sí. Ella preguntó si había algo, y no completó la frase. Tomás dijo que no había nada. Dijo que la transacción estaba completa y que podía irse. Ella se quedó un momento más. No era una persona que hubiera cultivado el hábito de pedir disculpas y se notaba en la forma en que mantenía la postura incluso ahora, pero había algo en la calidad de su quietud que era diferente de la autoridad con la que se había movido por el mundo la mañana de la subasta. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Luna, que miraba desde la esquina del taller, le preguntó a su padre si esa señora estaba triste. Tomás consideró la pregunta y le dijo que había una diferencia entre estar triste y estar arrepentida, y que lo que esa señora sentía era probablemente lo segundo. Luna pensó en esto un momento y luego volvió a su dibujo. La certificación de la doctora Jimena Olmedo llegó por correo electrónico al 11º día, 2 días después de su visita. El asunto del mensaje decía, certificado de autenticidad de la Fundación Porsche Clásico. El documento tenía 4 páginas y contenía los resultados del análisis espectrográfico que confirmaban que la composición de la aleación de aluminio y las características de acabado superficial eran consistentes con la carrocería de competición Carrera GT, según los registros de producción de 1961. Una comparación entre las medidas físicas y los planos de construcción originales de Porsche que mostraba correspondencia dentro de la tolerancia aceptable en todos los 37 puntos medidos. Una declaración transcrita y atestiguada de Anselmo Herrera que confirmaba su participación personal en la fabricación de los paneles específicos. Y una conclusión formal de la fundación de que el vehículo en cuestión era, con un grado de certeza que el documento describía como, inequívoco, el Porsche 356/4 Carrera GT con designación de chasis 008 fabricado en 1960, uno de los 15 ejemplares producidos, y el único de los 15 cuya propiedad no estaba contabilizada actualmente en el mundo vivo. Tomás leyó el documento 2 veces en la mesa de su cocina con su café enfriándose a su lado. Luego dejó el teléfono y se sentó en el silencio de su apartamento durante 20 minutos y pensó en una mañana de sábado de 1999, cuando tenía 12 años y su padre le había cogido la mano en la planta de producción y la había presionado contra un panel de aluminio curvo y le había dicho que sintiera la diferencia entre lo que hace una máquina y lo que hace una persona. Lo había sentido entonces. Lo había vuelto a sentir en este taller hace 14 días, por la noche, con las luces halógenas encendidas y Luna dormida en su cama plegable. Entendió que esos 2 momentos no estaban separados. En la mañana del día 14, Tomás llamó a Bonhams Londres. No llamó a Subastas Moncada. No llamó a ninguno de los intermediarios que habían dejado mensajes. Llamó a Bonhams porque ellos habían gestionado el último 356 Carrera GT verificado que había llegado al mercado abierto 11 años atrás, y lo habían hecho con la exactitud y seriedad que un coche de esta categoría requería. El representante con el que habló había recibido el nombre de Tomás de parte de la doctora Olmedo y estaba preparado para la llamada. Tomás envió la certificación completa de la fundación junto con su paquete de documentación mientras aún estaban al teléfono. El representante se quedó callado un momento después de confirmar la recepción y luego le dijo a Tomás que, basándose en los precedentes actuales del mercado para Carrera GT verificados en condiciones comparables o inferiores, una estimación de subasta conservadora comenzaría en 6 millones de euros, con la expectativa de que el interés al nivel actual llevaría la cifra final considerablemente más alta. Tomás dijo que no quería subastarlo. El representante le pidió que aclarara. Tomás dijo que quería venderlo directamente y que quería saber quién era el comprador institucional más serio para este coche específico. El representante nombró a 3 partes. Tomás preguntó por la tercera, un museo automovilístico privado en Salamanca que llevaba 11 años adquiriendo sistemáticamente 356 Carrera GT verificados y que actualmente poseía 14 de los 15 ejemplares. Tomás hizo una pregunta, ¿el museo exhibía su colección públicamente o era una tenencia privada? El representante confirmó que era una institución abierta al público todo el año, con programas educativos para colegios e institutos. Tomás dijo que hiciera la llamada. El director de adquisiciones del museo voló a Madrid en un vuelo directo esa misma tarde. Llegó al taller a las 6:15 de la tarde, vestido con una chaqueta de lino pálido a pesar de la temperatura de marzo, y caminó alrededor del coche 2 veces sin tocarlo. Luego se quedó quieto y miró el cortafuegos durante mucho tiempo. No estaba interpretando expertise. Simplemente sabía lo que estaba viendo y se permitía verlo por completo. Le dijo a Tomás que pagaría 9 millones de euros, transferencia bancaria en 72 horas. El coche sería transportado con seguro completo a Salamanca en un plazo de 30 días.
Tomás dijo que tenía una condición. El director preguntó cuál era. Tomás dijo que el panel informativo junto al coche en el museo debía llevar de forma destacada y permanente el nombre del artesano que había dado forma a los paneles de la carrocería, Anselmo Herrera, Stuttgart, 1960. El director miró a Tomás un momento, luego dijo: por supuesto. Tomás le dio la mano. Iván, que había estado cerca de la pared con los brazos cruzados durante toda la conversación, soltó una larga exhalación y miró al suelo. El director se fue a llamar a su consejo. Iván miró a Tomás y abrió la boca y la volvió a cerrar, y luego solo asintió lentamente, que fue lo más completo que se le ocurrió decir. El contrato se firmó a la mañana siguiente. Anselmo Herrera, que había estado durmiendo en el piso de arriba del taller en una cama plegable junto a la estantería de Luna durante 3 días, se levantó con cuidado cuando Tomás se lo contó y caminó hacia el coche y apoyó las 2 palmas de sus manos contra el panel trasero. Sus manos habían empezado a temblar ligeramente en la última década, no exactamente por la edad, sino por el peso acumulado de 42 años de trabajo con martillo, que deja su propio registro en el cuerpo. Presionó sus palmas contra el aluminio que había conformado hacía 62 años y cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, le dijo al coche que iba a ir a algún sitio donde la gente pudiera verlo como merecía y que se lo había merecido durante mucho tiempo. Luna estaba de pie a su lado y le cogió la mano del modo en que cogía las manos de las personas que intuía que llevaban algo pesado, y la sostuvo sin decir nada. Anselmo la miró hacia abajo, y luego miró de nuevo el coche, y luego dijo: las cosas que hacemos con nuestras manos no desaparecen. Solo esperan a que alguien las vuelva a encontrar. Tomás estaba al otro lado del taller, escuchando, y no dijo nada porque no había nada que añadir a eso. Anselmo Herrera voló de regreso a Stuttgart 4 días después. Tomás lo llevó al aeropuerto. En la puerta de embarque, el viejo se detuvo y miró atrás una vez y le dijo a Tomás que era muy parecido a su padre. Luego pasó el control de seguridad y Tomás se quedó mirando hasta que dejó de ser visible, y luego condujo de vuelta al taller en la zona sur de la ciudad, abrió la puerta y encendió las luces halógenas y se quedó en el centro vacío del hueco donde había estado el coche. El suelo aún conservaba el fantasma de su presencia. Una zona de cemento ligeramente menos desgastada que el área circundante. Un leve residuo de polvo de aluminio cerca del desagüe. Unas pocas marcas precisas donde la plataforma rodante había presionado contra el sellador. Iván retiró el video que había publicado en las 72 horas siguientes a haberlo subido, diciendo solo que había hecho lo que tenía que hacer. Valeria Moncada, en las semanas siguientes, rescindió formalmente su acuerdo con Ricardo Peña y emitió una directriz interna que exigía que todos los vehículos consignados fueran tasados en persona antes de que se finalizara cualquier descripción del lote. Hizo esto sin anuncio público y sin hacer referencia al evento específico que lo había motivado. Don Federico Hidalgo no hizo comentarios públicos. No era un hombre al que le resultara fácil discutir las ocasiones en que su juicio le había fallado, y esta era, por casi cualquier cálculo, la ocasión más cara de su vida. Había estado a menos de 1 metro del 008. Había pasado 30 segundos mirándolo. Había negado con la cabeza. 3 semanas después de la venta, el taller en la zona sur de Madrid tenía el mismo aspecto de siempre. Tomás seguía trabajando en franela. Seguía aceptando el mismo tipo de trabajos. Cambios de aceite, frenos, algún clásico ocasional que necesitaba atención cuidadosa. Ese había sido el negocio constante del taller desde que lo abrió. Incorporó a un empleado a tiempo completo porque Iván había estado repartiendo su tiempo entre 2 talleres durante 3 años y ya era hora de dejar de fingir que eso era un acuerdo permanente. Pagó el resto del préstamo por equipos que había pedido en el segundo año del taller. Estableció un pequeño fondo de becas a través del Instituto de Formación Profesional de Madrid en nombre de su esposa, específicamente para hijos de mecánicos y comerciantes que quisieran estudiar tecnología automotriz. Cuando Anselmo Herrera devolvió la contribución financiera de Tomás con una nota manuscrita pidiéndole que la guardara para la educación de Luna, Tomás guardó la nota en la misma caja de madera donde guardaba las cartas de su padre, y puso el dinero en el fondo de educación, y no le explicó esta decisión a nadie. Un viernes por la noche, él y Luna cenaron en la pequeña mesa de la cocina del piso de arriba. El conejo de ella ocupaba la 4ª silla, como siempre. Luna preguntó a dónde había ido el coche. Tomás le dijo que estaba en Salamanca, en una sala con ventanas, donde la gente venía a verlo. Ella preguntó si era feliz. Él pensó en las manos de Anselmo sobre el aluminio, y en una mañana de sábado de 1999, y en un sobre de papel con 200 euros dentro, y le dijo que creía que probablemente lo era, que había estado esperando para que lo vieran como debía durante mucho tiempo, y que ahora lo estaban viendo.
Luna asimiló esto y volvió a su comida. Al cabo de un rato, levantó la vista hacia él y le preguntó cómo había sabido que debía comprar. Él dijo que había mirado con más cuidado que las otras personas de la sala. Ella preguntó por qué él miraba con más cuidado. Él dejó el tenedor y pensó en eso un momento, porque era el tipo de pregunta que merecía algo más que una respuesta rápida. Luego dijo: hay cosas que, si no las buscas tú, nadie las buscará. Después de cenar, Tomás bajó de nuevo al taller solo. Encendió las luces halógenas por costumbre, aunque ya no había ningún coche debajo de ellas que mereciera esa calidad de luz en ese momento. Solo una furgoneta Toyota esperando un cambio de correa y una pequeña colección de piezas de carburador desmontadas extendidas sobre un paño limpio. Se quedó en el centro del hueco, en el espacio donde había estado el 008, y no miró nada en particular durante un rato. Pensó en la aritmética de todo aquello. No en el dinero, sino en la estructura. 200 euros un lunes por la mañana, y el momento 14 días después cuando un hombre de Salamanca había dicho 9 millones sin inmutarse, y todo el espacio intermedio que se había llenado de trabajo y conocimiento y del tipo de atención que la mayoría de la gente en aquella sala de subastas de Madrid había pasado su carrera entrenándose para no desperdiciar en cosas que parecían no ser nada. No era una persona que pensara mucho en ironías o lecciones o en el tipo de pulcritud narrativa que una historia como esta parecía ofrecer. Pensó en lo que sabía sobre el aluminio, y en lo que su padre le había enseñado, y en lo que las manos de Anselmo recordaban, y en lo que Luna había dicho desde el asiento trasero camino de Madrid a las 5 de la mañana, quizá nada, quizá todo. Apagó las luces halógenas. Cerró la puerta con llave. Subió las escaleras. El taller quedó en silencio. 72 personas estaban en aquella sala un lunes por la mañana de marzo. Todas vieron el coche. Ninguna lo miró. Esa no es una historia sobre suerte, y no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre lo que cuesta detenerse y medir, y hacer la pregunta correcta, y no pasar de largo lo que tienes delante simplemente porque no parece, a primera vista, lo que es. Anselmo Herrera moldeó aquel aluminio en 1960 con las manos ampolladas y dejó una marca en el metal que 62 años de tiempo y 3 años de fuego no pudieron borrar. Un hombre de 29 años en camisa de franela lo encontró porque le habían enseñado su padre, sus años, la acumulación de toda la atención que había prestado a cosas que el mundo había decidido que no merecían la pena, como verlo. 200 euros, 14 días, 9 millones de euros. Pero más que cualquiera de esas cifras, una pregunta hecha en el silencio adecuado, con la luz adecuada, por las manos adecuadas. ¿Qué es esto, realmente? Todo lo demás vino después.